Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir acá el esquema que yo les presenté y voy a tratar de tener el ánimo más didáctico posible para que los que no han leído y no tienen mayores datos o están más o menos alejados del tema, eh, reconozcan esto del peronismo como un elemento en una unidad introductoria. Bien, el 4 de junio de 1943 comienza la dictadura nacionalista católica eh, que termina con el periodo liberal de la Argentina. Cuando digo periodo liberal me refiero a que lo que había ensayado Agustín P. Justo a partir del 30, pero que digamos, el poder bajo su mando es a partir del 32, esta restauración oligárquica de carácter restaurador de la alianza con Gran Bretaña, y de constitución de una primacía de los sectores eh, agrícola-ganaderos, eh, termina. Termina en una cantidad de elementos críticos, como ya hicimos en la presentación de las unidades. ¿Por qué comienza el peronismo ahí y no el 17 de octubre del 45, cuando señala el esquema que ahí comienza? Porque en realidad sería ser senador, pensar a Perón como un hombre que emergió ese día o el año anterior. Perón era un hombre de poder, eh, como lo dice Rouquier, la militarización de los sectores políticos y la politización de las Fuerzas Armadas se estaba dando, así que Perón era un agente eh, muy avesado, con gran capacidad y trabajaba en el ejército no al mando de tropas, sino en la Escuela Superior de Guerra, era profesor de historia militar y fue agregado militar, y como agregado militar fue a Italia, y él propiamente se encargó de reflejar la importante enseñanza del Estado fascista en su cercanía a Mussolini y en la ecuación de poder que Mussolini establecía en su corporativismo estatizante con los trabajadores. Perón refirió siempre ese sindicalismo de Estado como uno de sus propósitos centrales. Mal podemos decir entonces que Perón como tal emerge el 17 de octubre. El 17 de octubre llega al poder, digamos, no llega al poder en febrero del 46 cuando lo eligen, ni el 4 de junio del 46 cuando asume como presidente electo. Perón es el hombre de la dictadura mucho antes. Uno podría decirse que a finales del 43 o a inicio del 44 ya estaba claro que en la interna militar, muy fuerte la interna militar que había en esa dictadura, Perón era uno de los polos. Y que una vez que Edelmiro Farrell, su jefe y amigo, eh, es primero vicepresidente y después presidente, Perón ya está al mando. Él es el estratega, es el director. La oposición entiende claramente que es así, por lo tanto hace de Perón el objetivo de la lucha contra el nazifascismo. Perón es identificado con el nazifascismo. Bien, lo hago corto. Este periodo lo llamamos clásico porque ahí se definen las principales articulaciones del Estado peronista, de la redistribución del ingreso, se reformula el carácter con el empresariado argentino, el Estado toma una dimensión, digamos, eh, que de alguna manera se basa en los procesos anteriores, que comienzan fuertemente en el 38, pero que en el 40 eh, crecen y toman mayor dimensión, como, digamos, los elementos propios de grandes procesos como las migraciones internas, la extensión de las conurbaciones, el crecimiento de las industrias manufactureras o industrias livianas, desde Avellaneda hasta San Martín, digamos, ese arco
en barracas, en mataderos, en fin, en barrios de la capital y de lo que hoy llamaríamos el conurbano cercano, el primer cordón, se empiezan a estructurar varios obreros y ahí Quilmes, Avellaneda, Ensenada, Lanús, en fin, esos sectores eh, empiezan a presentar la magnitud de la necesidad de una nueva política en un marco claramente de ruptura, ¿no? Entonces, ese peronismo clásico lo ve a Perón como el líder, como lo que dije la entrada anterior, como un líder fuertemente anticomunista, pero en los hechos claramente presentando una estrategia de posguerra en donde la Argentina tenía que industrializarse, tener un mercado interno fuerte y una expansión de su sistema logístico y de su defensa territorial a partir de la estructuración de un sistema productivo en donde las Fuerzas Armadas serían el ariete fundamental del Estado. Bueno, en ese primer periodo aparece su compañera, Eva, que es de alguna manera la complementación de este Perón estratega político como abanderada de los humildes. Es el paraguas que permite cobijar a todos aquellos que no habían podido ingresar o ser incluidos en todos los movimientos que el peronismo sistémicamente había dado. Desde la inclusión en todos los planes que habilitaban a los desposeídos hasta los sistemas que habían dotado a los trabajadores y a sus familias de nuevos derechos, de nuevos beneficios, de salarios más altos. Es decir, aún así, todos los humildes recibían por parte de Eva Perón ahora una cesión de bienes y una acogida hospitalaria que de alguna manera reemplazaba a la iglesia, a la caridad de la iglesia. Ahí hay un primer conflicto con la iglesia. Bien, Eva se convierte además por su oratoria en una clara referencia de la radicalización plebeya. Es decir, hay en Eva elementos de discurso muy radicalizados, que enardecen y movilizan lo que se podría llamar esta revolución plebeya, la inversión del sistema de poder social, en donde ahora los excluidos, los estigmatizados, los cabecitas negras, eran los beneficiados, los escuchados, los que el Estado iba a tener como prioridad. Bien, en esta etapa yo querría agregarles algunas cosas que tiene el esquema. En principio, el sindicalismo fue buscado por Perón. Algunos sindicatos se sumaron a través de sus líderes. Muchos fueron organizados, sindicalizados en la Secretaría de Trabajo y Previsión por el propio Perón, por Mercante. Y ahí se produce, digamos, lo que después va a ser la estatización de la CGT. Es decir, la CGT a partir del año 47, 48, claramente revista como un organismo más del Estado. Sigue habiendo un sindicalismo crítico fuera del peronismo, pero esos sectores son inaudibles. Es decir, es de tal magnitud la fuerza redistribuidora del peronismo clásico, dice Dongui que es, si en Argentina hubo una revolución, dice Dongui, esa revolución fue el peronismo. Y lo estoy diciendo entrecomillado porque obviamente él no cree que haya sido una revolución, pero dice, si hubo una revolución, esa revolución es la transferencia del 10% del producto del capital al trabajo. Esto no ocurrió en ningún capitalismo del mundo. Yo me guardo para mi coleto y les pido a ustedes que se guarden esto. ¿Cuánto daño, comillas, le generaba esta irrupción desde el punto de vista económico a la inversión y a la continuidad de un proceso genuino industrializador? Es decir, ¿en qué medida Perón no previó que ese proceso tan radical la iba a restar
por vía del consumo, recursos que después iba a necesitar para financiar una industrialización más acelerada cuando vino la crisis, cosa que no pudo hacer. Pero esto es una incógnita que dejamos para el periodo siguiente. Muy bien. El peronismo clásico se va a conformar con sectores conservadores de las provincias, con nacionalistas que van desde los nazis a nacionalistas de forja, que después los mencionaremos, el nacionalismo antiimperialista, digamos, de cuño antibritánico e irigoyenista, como su propio presidente Hortensio Quijano, digamos, es de la Junta Renovadora. Va a haber, como ya dije, elementos socialistas dentro de su gabinete, pero hay fuerte presencia integrista, católica, en los sectores culturales, ex-nazis, Martínez Subiría y otros. Y, y obviamente hay nacionalistas en general, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, indudablemente. Bien, ese periodo termina en el 55. En esta etapa, digamos, lo que ocurre es que las bases de sustentación del peronismo, que son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, por razones que después veremos, conjugan una alianza para terminar con esta dictadura a la que veían en el peronismo. Esta dictadura tenía un carácter a partir del año 51-52 que se acrecienta, que es el de una hostilidad creciente contra la Iglesia y una pretensión de convertirse ahora en un gobierno, en un Estado libre del acompañamiento de la Iglesia o libre de la tutoría cultural de la Iglesia. Entonces, ahí, políticamente, el peronismo, Perón, no mide nuevamente las consecuencias de estos hechos. Finalmente, la Iglesia y la movilización social que se suma a la Iglesia, no por ser católico, sino porque quiere terminar con el peronismo, termina ganando a las Fuerzas Armadas, a un sector de las Fuerzas Armadas en contra de Perón. Ahí si viene el esquemita, todo lleva al 55. Bien, segunda etapa, el peronismo proscripto, digamos, el peronismo en el exilio. Bueno, ahí que tenemos, peronismo y antiperonismo. Peronismo y antiperonismo. Ahí hay una violencia criminal de parte del asesina, de parte de la segunda etapa, después de Lonardi, Aramburu Rojas, llevan a cabo una represión violenta, sancionando con fusilamientos a los generales que habían decidido encabezar un push, así como a civiles que también se habían organizado para tal fin. Y después hay cárcel, persecución, negación del peronismo. Entonces aparece un periodo muy oscuro en donde las Fuerzas Armadas se juramentan en que el peronismo no volverá, porque el peronismo es el elemento que no va a permitir un sistema democrático amplio. El peronismo no es democrático, dice el antiperonismo, por lo tanto, lo proscribimos, lo negamos, no se lo puede mencionar. En ese contexto aparecen, voy a tratar de guiarme por el esquema si no me voy. Aparece, como les puse la resistencia peronista. La resistencia está dada por la base de los gremios. Los gremios no pueden funcionar, pero dentro de las industrias son los trabajadores y los delegados, las comisiones de base y el barrio donde se encuentran esos delegados que actúan como referentes en barrios industriales. Bien, ahí aparece la columna vertebral del peronismo. El peronismo desaparece, sus líderes, sus secretarios generales, los gobernadores, ministros están presos. De ahí hay un fuerte resurgimiento del peronismo desde la base, o sea, el peronismo se reinterpreta ahora como puro sindicalismo, el estratega, el jefe es Perón. Hay dos periodos civiles que son radicales, la UCRI con el desarrollismo y la Unión Cívica Radical del Pueblo con ILIA, ambos periodos, estoy haciendo rápido,
son semidemocracias, pseudodemocracias, el peronismo está proscripto. Perón ensaya en ambas elecciones, en las elecciones que se van dando, distintas políticas. Con Frondizi hace un acuerdo, muchos peronistas no votan a Frondizi, de cualquier manera Frondizi es presidente y ahí empieza una fuerte hostilidad entre Frondizi y parte de los gremios peronistas que da origen a una violencia distinta a la de la resistencia peronista. Ya no eran armas, pequeñas armas de fuego, explosivos, eh, digamos, sabotaje fabriles. No, ahora lo que va a haber es una organización violenta como milicias armadas y la unión de los sindicatos actuando en tomas de fábrica con la articulación de los peronistas que se preparan para resistir violentamente a la policía y al plan Conintes que aplica después Frondizi, que era un plan ideado por Perón, pero que Perón no lo llevó a cabo. Conmoción interna del Estado, el plan Conintes. Bueno, muy bien. Ante las huelgas se aplica esto, hay un periodo muy violento. Esto diseña en el país otro tipo de oposición, peronismo antiperonismo, ya en clave muy violenta, y en ese espacio, en esa atmósfera crece la violencia ahora articulada por la Revolución Cubana. Estamos en el año 59-60, entonces aparece el grupo Turuncos y ahí comienzan las organizaciones, el germen de lo que van a ser las organizaciones armadas peronistas. Yo puse al final Montoneros porque finalmente fue la que colectó buena parte del peronismo. Bien, de esa resistencia de los gremios que se llamaron columna vertebral, yo separé dos líneas para que ustedes piensen. Hay una línea que es la que hoy llamaríamos burocracia sindical. Comenzó con el llamado Congreso Normalizador que determinó lo que después fue la agrupación de las 62 organizaciones, que es el tramado de la ortodoxia peronista. Es decir, ¿qué es el tramado? ¿Qué es la ortodoxia peronista? Ni yanquis ni marxistas peronistas. Somos capitalistas, el líder es Perón, y no hay ninguna posibilidad de aceptar a un comunista. No hay ninguna posibilidad de aceptar a alguien que venga desde Cuba o desde Mao o desde donde sea. Así que hay un elemento muy ríspido con un sector que va a aparecer junto al de la 62, que son los combativos, que terminan haciendo la CGT de los argentinos, ¿no? Con Ongaro, Walsh y otros, que después se van a hacer famosos, que van a ir muchos a Montoneros. Bueno, ahí aparecen esos dos elementos. Y aparece también, fruto de las elecciones que se llevan a cabo en ese periodo, participación de grupos peronistas provinciales, como el neoperonismo, el Partido Popular, el Movimiento Popular Neuquino, el bloquismo, etcétera, sectores conservadores provinciales que están emparentados, que eran peronistas, que como pequeños feudos dominan electoralmente un sector, digamos, y entonces ¿qué hacen? Cambian el nombre y participan siendo peronistas. En el Parlamento, estos sectores del bloquismo, la Unión Popular, el populismo, etcétera, se van a juntar con los gremialistas, es decir, con los diputados elegidos, porque financian obviamente las campañas, con los diputados sindicales. Y ahí, en esa estructuración, se da un proyecto dirigido por el secretario general de la UOM, que es el mayor gremio, que es Bandor. Bandor, lo digo rápido, intenta durante ese periodo reemplazar a Perón. El peronismo sin Perón. Perón no puede volver, en el 64 lo quisimos traer y no puede volver. Bueno, haremos gremios modernos y de los gremios surgirá un presidente con un partido a la forma laborista que luchará por el poder. Este Bandor tiene una política de golpear y negociar. Es decir, establece un marco de negociación que se llamó parlamentarismo negro. Es decir, actuaba a la luz o actuaba en la oscuridad, moviéndose con golpistas, con militares golpistas, o moviéndose con radicales o moviéndose con militares según fuera la cuestión,
para facilitar la política del gremio y para facilitar este proyecto de reemplazar a Perón. Esto es un conflicto que se va a desatar. Perón enfrenta a Bandor, enviando a Isabel Perón en el año 65, lo derrota. El bandorismo no queda totalmente derrotado y es una línea, lo que hoy llamaríamos moyanismo. Si ustedes quieren, no los quiero complicar, pero el moyanismo es una línea que se separa de la CGT de los gordos. ¿Eh? Ortodoxia peronista. Ahora, esa CGT de los gordos, que venía como principal negociadora, dialoguista con cualquier gobierno, dictadura, dicta blanda, gobierno civil, que representaba fuertemente el peronismo consolidado en las industrias, en los gremios, negociaba salarios, financiaba las campañas y demás, surgen todos del bandorismo. La política del peronismo llamada burocracia sindical surge del bandorismo. Manejo de la democracia interna, comillas, no hay democracia interna, manejo de los padrones a punta de fraude y de violencia. Matones armados como una guardia pretoriana del dirigente, ese matonismo, digamos, ortodoxo, fue justamente una de las características del peor peronismo, digamos, visto desde la posibilidad de la democracia. Pero a su vez todos los gobiernos debían negociar con esta burocracia bandorista, negociadora pero dura, que manejaba su sindicato y en la cual no había posibilidad de democracia interna, de ninguna índole. Este modelo sindical peronista, digamos desde los años 60 en adelante, tuvo fracturas, un montón de fracturas. Yo diría que el moyanismo es representación de una de las alas combativas de ese modelo burocrático en los años 90. Les digo moyanismo porque es reconocidamente un formato de burocracia sindical. Muy bien, estoy haciendo una simplificación brutal. Entonces, tenemos al peronismo clásico, el peronismo fuera del poder. En ese exilio, Perón siguió siendo el estratega y la creciente atmósfera de violencia por la vuelta de Perón desde los años 60 se configuró desde el periodo de Onganía como un periodo crítico por el accionar violento de las organizaciones armadas peronistas y porque el propio Perón alentaba ahora por primera vez a los sectores que estaban en las antípodas de su pensamiento, es decir, alentaba la homologación de Mao y de su persona, aunque nunca había prestado atención a Cook de ir a Cuba, ahora sí alentaba la posibilidad de un movimiento, digamos, de revolución latinoamericana que estaba auspiciado desde Cuba, y hablaba de el trasvasamiento generacional, creaba una nueva rama del partido que era la juventud. Es decir, le daba a los jóvenes peronistas, en un espacio donde el mundo tenía el nuevo protagonismo de la juventud en política, les daba una rama del partido. Bien, Galimberti ahí fue a recibir ese pendón y entonces estos jóvenes comienzan a enfrentarse con la ortodoxia que nada quería saber con estos sectores juveniles que interpretaban al peronismo no como anticomunismo, interpretaban al peronismo como socialismo. Si el peronismo tenía posibilidad de ser algo en el futuro, debía serlo convirtiéndose al socialismo nacional. ¿Qué decía Perón? En una larga entrevista que le hizo Pino Solanas y Guettino en 1971, no tenía problema Perón en desdecirse. Decía, siempre dije eso. Nacionalismo social, socialismo nacional. Ya lo dijimos nosotros en el 43, decía Perón, cuando en realidad había dicho todo lo contrario, pero ahora hablaba de que el Che Guevara había sido uno de los hombres de la Argentina, cuando el Che Guevara en realidad se había ido harto del régimen peronista. Esa capacidad de Perón para invertir su discurso y para hablar de la hora de los pueblos, en
en un momento donde confluían la lucha de los argelinos contra Francia, la guerra de Vietnam, los hippies por la guerra de Vietnam en Norteamérica, donde los jóvenes en París o en México habían hecho estallar las unidades universitarias, habían salido a la calle a enfrentarse con la policía. Y en la Argentina había estallado el Cordobazo, dando lugar a que estudiantes y sectores sindicales se unieran en una sola línea de lucha. Bueno, está claro que Perón logró que el Perón vuelve se sumara a los elementos fundamentales de los propósitos populares frente a la dictadura de Onganía Levingston Lanús. Bien, esto ocurre finalmente el 17 de noviembre del 72, pero vuelve, tuvo una vuelta corta, pero finalmente vuelve en el 73. Vuelve en un periodo trágico, elige a Cámpora como su vicario, elige a un hombre que en realidad parece ser una solución temporal, porque los gremios pretendían a otros nombres, entre ellos Cafiero, pero finalmente Perón elige a Cámpora porque es el más leal. Bueno, Cámpora gobernó 49 días alucinantes, donde la toma de escuelas, la toma de policía, la toma de hospitales, la toma de universidades, donde la juventud y el movimiento de la JP, la Juventud Peronista, demostraba que iba por mucho más que un gobierno popular y donde la colectora de las organizaciones armadas peronistas, los montoneros, crecía de una manera geométrica. Bueno, en ese contexto, Perón da un propio golpe sobre Cámpora, que debe renunciar después de una matanza llevada a cabo por los hombres de Perón. Los hombres que Perón, hombres y mujeres que Perón coloca para controlar la seguridad de su regreso en Ezeiza, son los que dan el escarmiento no solamente a los movimientos que se habían movilizado para que Perón vuelva a la Argentina y para que Cámpora ganara las elecciones, sino que además eran el soporte de la movilización social por el liderazgo de Perón. Está claro que había dos proyectos en pugna, el de Perón y el de las organizaciones peronistas revolucionarias. Bien, digo, la tragedia sigue porque el periodo en el cual Lastiri toma el poder desde el Parlamento, Lastiri es el yerno de López Rega, un periodo muy lastimoso porque Perón habilitó a López Rega a reclutar hombres que lograran conformar algo que Perón mencionaba como el Somatén, una guardia pretoriana que llevara a cabo una purga de sectores propios internos y que era necesaria para ordenar el caos del movimiento, eh, visto que, digamos, los que él había reclutado no entendían que, vuelto el estratega y recuperado el poder, había que bajar esos propósitos de radicalización. Lo que Perón decía, bueno, el propósito ha sido logrado, he vuelto. Mi política es la de arbitraje entre capital y trabajo. Los que habían trabajado por su vuelta decían, no, el propósito siempre fue el peronismo como una forma de socialismo. Bueno, esos dos proyectos tuvieron a Perón auspiciando al Saltón Ortodoxo, que es el que se queda en la plaza, aquella plaza famosa, y los sectores de la JP, de la tendencia a la izquierda peronista, revolucionaria, armada, se retira y poco tiempo después de la muerte de Perón es ilegalizada. Y queda en el poder, en el cuarto periodo que ustedes ven ahí abajo, después del interregno y después del Perón-Perón, queda el isabelismo, que es la versión criminal, asesina, decadente y que lleva a la Argentina al golpe. Pero no solo lo lleva al golpe, sino que además auspicia el formato, proyecta y anticipa el formato de cárceles clandestinas e introduce dentro del esquema de violencia en el que se había desatado en el país, producto del desgobierno, introduce a las Fuerzas Armadas en el gabinete, los auspicia para llevar a cabo la aniquilación del accionar subversivo en Tucumán y genera el primer shock económico con el Rodrigazo, que anticipa obviamente caídas salariales fenomenales
destrucción de valor y en buena medida el clima general que se vive desde ese mediados del 75 es un clima de no solo de vacío de poder, desabastecimiento, violencia desatada y las organizaciones armadas, tanto Montoneros como el ERP, trabajando para el golpe, porque entendían que este gobierno títere lo que hacía era esconder la batalla final, que eran los verdaderos gendarmes que sostenían, digamos, este tipo de dominación social. Montoneros, en todo caso, quería heredar a Isabel y el poder, y en tanto Keller tenía un programa de máxima, no era solamente tomar el poder para remitirlo nuevamente a un formato peronista. Bien, viene el proceso. En el proceso, el peronismo es el más castigado, digamos. Si hay un contabilizador ideológico, la mayor cantidad de desaparecidos es del peronismo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las 3A tienen sus, digamos, tienen sus comandos de trabajo, los comisarios que tenía López Rega trabajando, con archivos y trabajos realizados sobre la nominalización de compañeros de izquierda del mismo movimiento a los que tenían bien registrado. Bueno, en algún momento, dice Vicente Palermo, el peronismo estuvo de los dos lados de la picana, ¿no? Es el picaneado y el picaneador eran peronistas, uno de derecha. Es un poco una metáfora para explicar esto del peronismo que es inentendible, ¿no? Masera convencido de que él iba a ser un nuevo Perón. Masera raptando y no matando a buena parte de una segunda línea de montoneros y dejándolos con vidas en la ESMA para trabajar en el futuro proyecto político del propio Masera. Digo, hay que entender bien esto para no, digamos, opacar la interpretación de vida detrás de los mensajes políticos, digamos, legítimos de sanción a la dictadura asesina. En muchos casos son justificadores por omisión de un proceso subyacente que radica en un proceso muy anterior a la dictadura. La dictadura asesina es la culminación de un proceso larvado en el cual el propio Perón inicia una purga, de manera elegante, de manera distante, dejándolo en las manos de su secretario privado. No tenemos que olvidar esto, López Rega era el secretario privadísimo de Perón, lo asistió personalmente en su quinta de Madrid y lo asistió hasta el día de su muerte. Intentó revivirlo. Es decir, estamos hablando de un personaje rasputinesco, diabólico, que condujo a la Argentina dictándole los discursos a la que era presidente por muerte del líder. Digo, estos elementos no hay que ponerlo en un